Hola familia, yo soy Chelo Barranquilla y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo más de las notas de Chelo. El día de hoy tengo el honor de presentarles a Yomaira de Moya, o más conocida como Yomi, una mujer muy fuerte, emprendedora, salida para adelante, con una hermosa familia, una mujer que a pesar de su discapacidad para caminar, no ha sido dificultad para trabajar, para salir adelante, para luchar por su familia y sus hijos. Hoy en día les traigo la historia de Yomaira de Moya, bien conocida como Yomi. Y no olviden seguirla en TikTok como Yomaira de Moya. Yo soy Chelo Barranquilla. Les doy la bienvenida una vez más a las notas de Chelo. Hola, mi nombre es Yomaira de Moya y es un gusto para mí estar aquí en las notas de Chelo. Bueno, yo nací podálica de padres muy jóvenes, que murió mi papá muy temprano, y el problema cuando nací podálica, me jalaron mis piernas y se vinieron a dar cuenta cuando ya tenía como unos 5 o 6 meses, pero mi papá no quería operarme y pues él murió cuando yo tenía 5 años y bueno, de ahí fue que mi mamá decidió ya operarme. Estudié después de 5 años, como eso a los 7 años, empecé a caminar con muletas. Después pues una tía me escondió las muletas y empecé a caminar sola. Estudié la primaria toda, estudié parte del bachillerato y pues fui encaminándome en hacer otras cosas. Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años, entonces fui hija única. De ahí pues seguí haciendo otras cositas pequeñas, haciendo cursos. Después de 17 años que tuve, que mi mamá murió cuando yo tenía como 18, conocí a mi esposo. Mi esposo se llama Pedro Jaraba. Me conoció tal cual como soy yo. Trabajaba en la casa donde yo vivía, trabajaba en una droguería y pues ahí nos conocimos. La verdad es que Pedro asistía a la cruzada y él era, trabajando en la droguería, nos fuimos conociendo. Después que murió mi mamá, fue que Pedro me dijo que a él yo le gustaba. Tenía a mi mamá como 2 días de muerta. Y después, como estaba mi abuelita, porque siempre mi abuelita fue la que me crió, empezó Pedro a hacer las cosas, pues, como de pedir mi mano, de salir conmigo, y no duramos sino 1 año y como 3 meses de novio. Nos casamos enseguida. La verdad es que bien, Pedro siempre ha sabido entenderme, porque Pedro tiene un carácter muy pasivo. Y yo sí tengo un carácter muy explosivo. Entonces, él sabe cómo manejar mi carácter. Él no le importó, Pedro no le importa mi condición, porque yo soy discapacitada, camino con muletas ahora mismo. Y Pedro Pedro es orgulloso cuando vamos por la calle, caminando conmigo, ayudándome, colaborándome en cualquier cosa que yo necesito cuando salimos. Bueno, tuve 3 niñas. Mi primera niña murió de 7 meses de embarazo. Me duró 24 horas, me dio preeclampsia. Pero mis embarazos fueron normales. Yo viví donde mi suegra, porque ella, cuando vio Pedro que de pronto, no por el movimiento mío, sino porque no comía mucho, entonces él me llevó a vivir donde la mamá, y la mamá me aceptó allá. Y allá tuve la primera niña y murió la niña de preeclampsia a las 24 horas. No tenía ni 1 año de haber perdido a la primera niña
cuando quedé embarazada de mi segunda niña, que se rieron mucho en la clínica cuando yo llegué. Se reían porque como decían que todavía no tenía ni un año de haber perdido una niña y ya estaba con la segunda, ya estaba teniendo la segunda. Entonces eso fue chanza para las enfermeras que me reconocieron y todo. Mi primera hija se llama Mayra Juliani Jaraba de Moya. Mi segunda hija se llama Maura Juliet Jaraba de Moya. Bueno, que le digo, siempre uno tiene sus pequeños traumas que sale de pronto de pequeña. Cuando tuve ya la segunda niña, donde mi suegra, de pronto en mi condición, mi suegra no pensaba de pronto que yo me podía defender. Y ella quería como querer la autonomía de mi primera niña. Entonces eso a mí me descontrolaba porque ya venía yo de una pérdida y mi segunda niña ya venía siendo como algo para mí, algo mío, algo que yo quería proteger. Entonces mi suegra trataba como de hacerse cargo más de ella y no me agradaba. De ahí pues tuvimos bastante problemas con la niña, pero gracias a Dios mis hijas están grandes, están bien. De verdad que sí, le doy gracias a Dios porque muchas personas discapacitadas creen que no se puede hacer nada o no se puede salir adelante o se encierran en su discapacidad. Yo soy una persona que uso bastante las redes sociales, eh, TikTok, WhatsApp, Facebook. Entonces, bueno, eso me ayuda a entretenerme también en las cosas laborales que yo hago, porque yo aprendí a hacer muñequería, aprendí a hacer ropa interior. Y la muñequería, cuando estaba de novia con mi esposo, que ahora es mi esposo, él me llevó una muchacha a mi casa para que me enseñara la muñequería. Bueno, de ahí aprendí. Y la ropa interior, una tía de él hacía cursos en distintas partes y como él era conductor de carro, o sea, de taxi, entonces él me llevaba a las partes donde la tía daba los cursos y eso lo aprendí. Les invito a que me sigan en TikTok como Yomaira de Moya, Yomi. Primero, TikTok para mí era como un medio de distraerme, pero a medida que tengo como una semana, mentira, como un mes, que he ido aprendiendo sobre todo lo que conlleva TikTok, entonces me ha llamado más la atención. He aprendido mucho de todas las condiciones que pide TikTok. A veces no es hacer TikTok nada por hacer, sino por un beneficio. Y TikTok paga muy bien, o sea, no lo paga TikTok como la gente cree que TikTok paga. No, el que paga las mismas personas que pagan, pero sí he visto personas que siempre tienen un salario en TikTok. Bueno, mi esposo en la iglesia, mi esposo asistía a la cruzada. Ya él venía haciendo de las cosas en el Señor, pero la cruzada es un movimiento cristiano como católico, porque en la cruzada se toman, se fuman, se bailan. Ya cuando a él lo llevó un amigo de él, pero ya el amigo de él se vino a los caminos del Señor en el Evangelio, cristiano evangélico. Entonces lo atrajo a él y como ya estábamos de novio, entonces él empezó a llevarme fue a mí. El amigo empezó fue como a atraerme a mí. De ahí empezamos, yo tengo más o menos como más de 20 años en el Señor y pues puedo decir que el Señor responde. No en el sentido de que, pero muchas personas dicen, pero no caminas. Sí, el Señor hace milagros.
pero todo depende el deseo que uno tenga. La verdad es que para mí no es ningún deseo que el Señor me ponga a caminar bien, porque yo sé que si Él lo quisiera, lo hiciera. Yo he tenido en el camino, en el camino del Señor, he tenido muchas maravillas en el Señor. Sobre todo, primeramente, entré en el Señor por mis hijas, porque yo quería que ellas tuvieran un conocimiento en el Señor y tuvieran respeto. Y le doy gracias a Dios porque sí lo conseguí. Bueno, mi consejo a las personas con discapacidad es que no se aguanten, que no se traumen, que no se queden ahí, Nosotros, yo sé, por lo menos en mi vida, en las redes sociales, yo no le cuento a todo el mundo que soy discapacitada. Esto es apenas, lo van a saber ahora y no lo puedo sino contar más. No porque me dé pena, no, sino porque en mi vida privada no tengo por qué estar contándosela a todo el mundo. Y yo conozco muchas personas de muchos países y con mi condición he viajado. Le he pedido al Señor, quiero viajar a este sitio y he viajado. Entonces las personas con discapacidad que no se cohíban porque tengan la discapacidad, que porque no ven, que porque no oyen, que porque no caminan, que porque tienen X o Y miembros que les faltan. No, eso no es impedimento para uno. La verdad es que yo sé que para uno no es impedimento. Yo he llegado hasta donde he llegado porque yo he querido, y si quiero y puedo llegar más, porque me lo propongo y no veo mi discapacidad como algo limitado. Entonces, muchas gracias a Chelo por su entrevista y bendiciones para todos. Y los invito para que sigan adelante, sigan viendo a Chelo, para que sigan aprendiendo, porque todo esto trae una enseñanza. Sus mensajes no son solamente de risa, de cosas, sino de una enseñanza. Y es lo bueno. Todo nos sirve y todo nos lleva para bien. Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido.